y el tronco encefálico. Tronco encefálico o el tronco del encéfalo, o lo que antes llamaban tallo cerebral. Cuando hablamos del tronco encefálico, como ya lo dijimos en generalidades, solamente está formado por tres estructuras. La primera de las estructuras de superior a inferior es el mesencéfalo. La segunda estructura es la protuberancia o puente. Y la tercera estructura es la médula oblongada. Médula oblongada, ¿sí? Son las tres únicas estructuras que van a formar el tronco del encéfalo. Y las vamos a empezar a describir de inferior hacia superior. La primera de las que vamos a hablar es esta, que es nuestra médula oblonga. Entonces la voy a dibujar acá. Vamos a ponerla aquí. Médula oblongada. La médula oblongada es una estructura relativamente pequeña. La verdad es que también de un libro al otro puede cambiar la longitud que tiene esta famosísima médula oblongada. ¿De acuerdo? Lo que sí podemos decir es que tiene forma de un cono con base superior y vértice inferior. Y el vértice inferior se le llama que está truncado. Entonces lo voy a cortar así. Solamente es una referencia en el dibujo. Y el vértice se dice que está truncado. Es decir, que se cortó. Entonces la base es superior y el vértice sería inferior. Así, ¿no? Tendría forma como de esta estructura. Entonces esta sería nuestra médula oblonga. Como primer detalle, vamos a encontrar que la médula oblongada se encuentra superior al foramen magno y va a estar ya localizada dentro de la fosa craneal posterior. Vamos a ver. Te mata. ¿Cuáles son las características externas de la cara anterior de la médula espinal? ¿Cuáles son las características externas de la cara anterior de la médula espinal? En su cara anterior. Sin ver tu cuaderno. Tramposo. ¿Qué? Pues, imagínate, no han pasado ni 24 horas. Astrid. Sería lo de la fisura media anterior y los dos surcos anterolaterales, el derecho y el izquierdo. Así es, gracias Astrid. Entonces, ahí vamos a tener este detalle en la cara anterior de nuestra médula espinal. Y es la presencia de estos tres detalles. Uno es la fisura media anterior de la médula espinal y otro sería la presencia del surco anterolateral, ¿no? Que le llaman SAL, por la sigla surco anterolateral. Entonces ahí está. Estos serían los tres detalles. En la médula espinal se continúa en la cara anterior también de nuestra médula oblongada, solo que aquí en la médula oblonga se va a ver con interrupción el paso de estas estructuras por la famosa presencia de la decusación de la vía piramidal, ¿sí? Entonces, aquí estaría la fisura media anterior y aquí estaría el surco anterolateral de un lado y el surco anterolateral del otro. Y entonces esto quiere decir que esta sería nuestra médula espinal. ¿Vale? Entonces, aquí que vamos a tener la decusación de la vía piramidal. Esta decusación es muy característica e importante porque nos marca el límite entre la médula espinal y la médula oblongada. Los límites inferiores, ojo, límites inferiores
de la médula oblongada son lo mismo o es igual a los de la médula espinal, que corresponden al límite superior. ¿De acuerdo? Para que no lo repita yo. ¿Sí está claro? Sí, doctor. Sí, doc. Vale. Entonces, lo que tengo aquí es la decusación de la vía piramidal. Voy a poner con otro color para que se entienda. Entonces, esta es la decusación de la vía piramidal. Después de la decusación de la vía piramidal, lo que va a presentar sobre la línea media es este detalle que se conoce con nombre del surco medio. Va a tener un surco medio. No va a tener una fisura, va a tener un surco medio. ¿Vale? Y después va a tener aquí la presencia de dos surcos laterales, que son prácticamente una continuación de los surcos anterolaterales. ¿Sí? Entonces, este se va a llamar surco lateral y este es el surco lateral. Algunos le siguen llamando surcos anterolaterales. Y en el surco medio le siguen llamando surco medio anterior. ¿Sí? ¿Claro? Sí, doctor. Vale. Esta zona de acá que estoy pintando de color rojo, a esto se le conoce con el nombre de las pirámides. Están en la cara anterior de la médula oblongada. Vamos a tener dos pirámides. Una pirámide derecha y una pirámide izquierda. ¿Cómo se llaman? Pirámide. ¿Sí? Sería una pirámide derecha y una pirámide izquierda. ¿Vale? Lateral a las pirámides vamos a tener unas elevaciones así gorditas, elevaditas, que se conoce, que parecen como si estuviera inflando sus cachetitos. ¿Sí? A estas se van a llamar olivas. Una del lado derecho y una del lado izquierdo. ¿Ya? Sí, doc. Ojo, quiero aclarar algo. Aquí, por la presencia de las olivas, al surco lateral, también lo conocen con nombre del surco preolivar. Y a la zona que está posterior a las olivas, a esta zona o al surco que se llega a ver detrás de las olivas, se le conoce como el área o surco retroolivar. ¿Sí? Área o surco retroolivar. Son dos de los detalles anatómicos importantes que tenemos que respetar. ¿De acuerdo? En algunos libros ni siquiera los mencionan. Entonces tenemos al surco medio o como se conoce también como el surco medio anterior. El surco lateral o el surco anterolateral también se conoce como el surco
olivar. Ajá. Y la parte posterior a las olivas, que se conoce como el área retroolivar o el surco retroolivar. Entonces, dependiendo la biografía que ustedes lean, es como lo van a encontrar, ajá, nombrado en los diferentes libros de Nepro. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o alguna pregunta. Vale, entonces, abusados. ¿Por qué? Porque del área retroolivar, vamos a tener la emergencia de las fibras que van a formar al nervio al noveno nervio craneal, que se llama loso faríngeo, ¿sí? Todo en el área retroolivar o posterior a la oliva. Exactamente posterior a nuestra oliva va a emerger el otro nervio. Este nervio que estoy dibujando acá corresponde al 10º nervio craneal. Voy a borrar a la médula espinal. Entonces este sería el 10º nervio craneal, que es el vago. Y en la parte inferior, retroolivar, posterior a la oliva, pero inferior a ella, va a emerger la raíz craneal del 11º. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que de los primeros 5 segmentos de nuestra médula espinal va a emerger la raíz espinal. Y entonces esta raíz espinal le voy a poner raíz espinal del 11º, es la que entra por el foramen magno y se une al 11º para formar al accesorio. Y eso forma el nervio accesorio. ¿Cuándo? Cuando se unen las raíces, la raíz espinal y la raíz craneal forman al 11º o al nervio accesorio. ¿Hasta ahí está claro? Ahora, en la parte anterior de la oliva, o en el surco preolivar, vamos a tener la emergencia de otro de los nervios. Ahí va a emerger, ¿cuál nos falta de esta zona? El duodécimo. El 12º hipogloso. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor. ¿Dudas? ¿Cosas peludas? Doctor, Ujú. la ME que está, bueno, Médula donde dice- espinal. gracias. Ujú. Doctor, yo tengo una duda con la decusación de la vía piramidal. ¿Tiene que ver con las pirámides que nos dibujó en rojo o ese es de una vía La vía que no hemos visto? córtico-espinal se llama vía piramidal.
es vía descendente y se llaman pirámides porque tienen forma de pirámides pero invertidas, pero también se llaman pirámides porque ahí pasa la vía piramidal. ¿Por qué se llama vía piramidal? Porque las células que lo originan tienen forma de pirámides y se llaman células piramidales, que están a nivel de la corteza cerebral, pero en realidad la vía se llama vía córtico-espinal o la vía motora. Ok. Por eso puedes asociarlo con todas esas cosas. ¿Ya vieron sistema nervioso en esto? Apenas lo vamos a Empezamos a empezar. verlo. Pues cuando vean corteza cerebral van a ver todas las capas que tiene y las neuronas que se llaman neuronas piramidales son neuronas motoras que originan la vía córtico-espinal. Se llama vía córtico-espinal porque de la corteza hasta la médula espinal, o se llama vía piramidal porque se origina de las neuronas que son piramidales y a nivel del tronco encefálico se ubican en la parte anterior de la médula oblongada en forma de pirámide. ¿Ya? Sí, doc. Vale. ¿Alguna otra duda? Sí, doctor. Entonces, el nervio accesorio se origina en parte de las raíces de la médula espinal y parte de la médula elongada. Así es. Ok, Tiene dos raíces, una raíz craneal que emerge de lo que sería nuestro famosísimo médula oblongada y tiene una raíz espinal que se origina de las primeras 5 o 6 segmentos de la médula espinal. gracias. Eso sí lo habíamos dicho, ¿no? Sí, Sí. creo que sí. Pero yo me acuerdo, no sé. Doy tantos estos temas que ya no sé a quién se lo doy y a quién no. ¿Listo? ¿Ahora no está el Emilio? ¿No, verdad? No, Creo que doc, no. creo que no. Solo para recordar, ME, médula espinal, y en la parte media tenemos a la fisura media anterior, o fisura media nada más, y a los surcos anterolaterales de nuestra médula espinal. Ahí está el detalle para nosotros poder, mira, lo evocamos, Justamente va llegando. lo evocamos. Para recordar el detalle en la vista anterior de la médula oblongada. Ahora nos vamos a ir hacia la cara posterior. Cara posterior de la médula oblonga. Entonces, ¿quién me acuerda cuáles eran los detalles de la cara posterior de la médula oblongada? De la médula espinal. Yo, doc. Ustedes saber. Bueno, es un surco medio posterior, dos surcos posterolaterales y dos surcos intermedios. Exacto. Muy bien, gracias. Entonces, si los dibujamos acá, tenemos un surco medio posterior, surco intermedio y surco posterolateral. Surco intermedio y surco posterolateral. Entonces, estos serían todos los surcos. Surco posterolateral, surco intermedio y el surco medio posterior. Y este sería otra vez el surco intermedio y este sería el surco posterolateral. Entonces ahí está.
el detalle de la cara posterior. Fíjense bien, vamos a dibujar igual aquí una estructura en forma de cono con base superior y vértice inferior. Entonces, vamos a poner la cara posterior de la médula oblongada. Ojo, lo voy a dibujar así. Ahí está, cara posterior. Lo primero que vamos a hacer con esta cara posterior es que la vamos a partir exactamente a la mitad. Vamos a dividirla a la mitad. ¿Vale? La porción que queda arriba, la mitad que queda superior, se llama la porción abierta, que es superior. Y la porción que está en la parte inferior es la porción cerrada, que es la inferior. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas porciones tiene? Una porción cerrada, que es inferior, y una porción abierta, que es superior. Vamos a trazar un puntito medio, y entonces de ahí trazamos una línea que une a uno de los vértices con el punto medio, y vamos a trazar otra línea que también une al vértice del lado contrario con el punto medio. ¿Sí? Eso que estamos viendo acá, que tiene forma de un triangulito, lo vamos a iluminar. Y lo voy a poner con este color azul. A ver si se ve. La porción que estoy dibujando es la porción abierta o cerrada. Abierta. Abierta. La porción abierta. Perfecto. Y en la parte superior, nuestra médula oblonga, esto que estoy dibujando acá, corresponde al piso del cuarto ventrículo. Piso del cuarto ventrículo. La otra porción que está inferior, que es la porción cerrada, es lo que vamos a explicar ahorita a continuación. ¿Sí queda claro? ¿Cosas? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, si se acuerdan, habíamos dicho que en la porción o en la cara posterior de la médula espinal teníamos algo que se llamaba surco medio posterior. Ahí está. Tenía después el surco intermedio, de un lado y del otro. Y luego tenía el surco posterolateral, de un lado y del otro. Ahí está. Esto es la médula espinal. Esto que dibujé aquí es prácticamente como el límite y sería el foramen magno, ¿no? Más para que se acuerden, esta línea negra estaría representando nuestro foramen magno. Este es el foramen magno. Entonces, este sería el surco medio posterior. ¿A quién me divide el surco medio posterior y el surco intermedio? A los fascículos gracílico-uniforme. Al fascículo gracil. ¿Y el fascículo posterolateral y el fascículo intermedio? Al fascículo Uniforme. Uniforme. Al fascículo uniforme. Exactamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a prolongar, que es una continuación de la médula espinal hacia la médula oblonga. Nuestra única referencia es lo mismo, los límites de la médula superior, los límites superiores de la médula espinal son los límites inferiores de la médula oblonga, para los que acaban de llegar. Y entonces aquí estaría el surco medio posterior, aquí vendría el surco intermedio y aquí vendría el surco posterolateral. Aquí vendría el surco intermedio y aquí vendría el surco posterolateral. ¿Sí? Que se prolongan en la cara posterior de la porción inferior de la médula oblonga. Cuando llegan a la porción abierta de la médula oblonga, aquí se van a dilatar, formando una saliente, una bolita. Esto que estamos viendo acá, que es una pequeña saliente redondeada, se conocen con el nombre de los tubérculos.
Y entonces, ¿de qué tubérculos estamos hablando? Del tubérculo del gracil y el tubérculo cuneiforme. Y entonces, este sería el tubérculo grácil y este de acá sería el tubérculo cuneiforme. Tubérculo grácil y tubérculo cuneiforme. ¿Sí? De cada lado. Entonces, este sería el tubérculo. Okay. Tubérculo grácil. Y este sería el tubérculo cuneiforme. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, doctor. Entonces, ¿hasta dónde está Doctor, el tubérculo grácil y el tubérculo cuneiforme? En la porción cerrada de la médula oblonga. ¿Qué pasó? es que yo había visto algo así, pero es que le habían dicho fascículo, ¿no? O sea, decirle fascículo entonces está mal. No, esto es totalmente diferente. El Ah, fascículo ok. es todo esto, todo esto. Este sigue siendo fascículo cuneiforme y este sigue siendo fascículo gracil. Fascículo gracil y fascículo cuneiforme. El fascículo gracil Sí, o el sí, sí, sí. fascículo cuneiforme son las fibras. Cuando las fibras terminan en estas elevaciones redondeadas que se llaman tubérculos. ¿Qué son tubérculos? ¿Se acuerda usted? Conocimiento general. ¿A qué llamamos tubérculo? Am, era justo donde terminaba una, No, 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 ¿no? no, 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 no. No, así en la vida cotidiana. Cuando dicen tienes que comer más tubérculos, ¿a qué se refiere? Es como una verdura. Mm, ¿Quién le dice que es un tubérculo? Ah, raíces, ¿no? En la tierra son raíces. Que sobresalen de la tierra. Ah, ok. Por eso son tubérculos. Uno de los mejores ejemplos, ¿cuál es? La Papa, papa, el mote, camote, ajá, la general, el sana, alburero, el doque. la zanahoria. ¿Por qué alburero? No sé, es que yo no sé de albures, pero vi que Carlos se rió y dije, pues este Bueno, es un Carlos albur. porque está crudo. Se le No es un antojó. arbur. Yo ¿Cómo no crees, sé. Doc? A mí no me da cruda. Ya resulta, ¿no? Ah, pero Sí, sí, ¿a Doc, poco ya. estabas arburiendo? Perdón. ¿No? ¿De qué? No, 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 doctor, al contrario. Se llaman tubérculos porque parecen esas raíces que tienen la porción superior de la raíz salida o sobresalida de la tierra, ¿no? Y entonces, cuando vieron los anatomistas esto, que parecen pequeñas salientes y son redondeadas, dijeron, pues son tubérculos, ¿no? Y se llaman tubérculo gracil y tubérculo cuneiforme. Cuando nosotros vemos el interior de esto, nada más para que usted entienda la diferencia, usted trae fibras nerviosas así. Fascículo gracil de un lado, fascículo gracil del otro y fascículo cuneiforme. Son fibras. Cuando llegan a los tubérculos, que es esa saliente, lo que va a encontrar ahí es un acúmulo de cuerpos neuronales, porque en el interior hay núcleos, que son el núcleo del gracil y el núcleo del cuneiforme. Y entonces estos pequeños células sobresalen en la superficie de la parte posterior o de la porción posterior de la médula oblongada. Entonces, estas células lo que formarían son los tubérculos y las fibras que están llegando de la porción o de la parte inferior de médula espinal y de la porción inferior de la médula oblonga, ¿sí? Serían el fascículo uniforme y el fascículo gracil. Fascículo gracil y el fascículo cuneiforme, ¿sí? Sí, doctor, sí. Muchas gracias. Es que ¿Segura? sí, es que cuando lo chequé, o sea, no llegué hasta lo de tubérculos, la verdad. Y ya pues, No, no, no se preocupe, no se sí. preocupe, hermano. Gracias, doctor. No, de que cualquier cosa pregunte, ¿eh? Andreita, ¿te quedó claro?
Sí, doctor, todo bien, muchas gracias. Ok, Mata, ¿te quedó bien? Emilio, ¿ya? Sí, de acuerdo, ¿puedo poner ese esquema rapidísimo el otro? El primero que hice es que llegué tarde. ¿Por qué, Emilio, Es que me quedé dormido. Hijo de Dios, y uno preocupado por ti. Ahí está. Tómale. El de la izquierda. Ah, ajá, gracias. Sí, ya quedó, gracias. Creo que tú preguntabas ayer, ¿no? De la continuación del fascículo gracílico uniforme en la médula oblongada. Sí, gracias. Vale, entonces, cuando los fascículos gracílico uniforme, ¿qué conducían, Tulio? Platícalo todo. Conducen tacto discriminatorio, vibración y Discriminación entre dos puntos, tacto, vibración y propiocepción consciente. Consciente. ¿Cuál de miembro inferior, pelvis y abdomen? Ese es el gracil. Miembro superior. Cuneiforme. Perverso. Ahí está. Entonces, ese sería el detalle de la superficie o de la cara posterior de nuestra médula oblonga, ¿no? Así de sencillo, no tiene emergencia de nervios craneales en esta zona. Lo único que vamos a encontrar es precisamente el fascículo gracil, el fascículo cuneiforme, y cuando empieza la porción abierta, las salientes que son el tubérculo del gracil y el tubérculo cúnico. A ver, chequen si tienen alguna duda. Doctor, entonces en los tubérculos están los núcleos gracil y cuneiforme. Exacto, pero en el interior. Ahorita estamos viendo puro exterior. Ok. Sí, sí, no se preocupe. Porque, bueno, dentro están núcleos. Acuérdense que en el interior, en el sistema nervioso central, son núcleos. En el exterior se llaman ganglios, ¿no? ¿Ya? ¿Sí, mi Robert? Sí, doc. Dejen ver si encuentro la fotito. Doc, ¿las estrías medulares se encuentran Eso no se superior a encuentra, eso? se encuentran hasta el piso del cuarto ventrículo. Relájate. Ah, ok. Tranquilo, todavía no vemos eso. Si no, bolas. Yo sé que ustedes están muy adelantados, pero poco a poco, porque si no se los van a perder. ¿Ya se ve la foto? Sí, doctor. Vale. Esto es médula espinal. Ahí donde está mi señalador. Déjenme ver si puedo poner el láser. Ahí está. Esto es la médula espinal. Esto es la fisura medio anterior. Esto que se alcanza a ver acá es la decusación de la vía piramidal que más o menos obstruye la continuidad de la fisura medio anterior. Esto ya se conoce con el nombre del surco medio anterior de la médula oblongada. Ajá. Y esto que está aquí en la parte lateral son las pirámides. ¿Sí se ven las pirámides? Sí, doctor. Esto que está aquí son las raicillas que van a formar al nervio hipogloso, que es el 12º, que está exactamente en el surco preolivar o anterolateral de la médula oblonga. Y lo que está posterior al hipogloso, esta bolita que tiene acá, es la oliva de un lado y la oliva del otro. Esta oliva en el interior, se los
adelanto, tiene a lo que se conoce como los núcleos olivares, tiene a su núcleo olivar en el interior, que hace que sobresalga en el exterior de la médula oblonga. Y luego, todo esto que está aquí atrás de la oliva es el surco retroolivar o área retroolivar, donde van a emerger los nervios craneales. Por ejemplo, aquí estaría el 9, que es este chiquitito, este hilito, aquí se ve 9, el 10, ¿sí? Y la parte del 11. Aquí ya salió la raíz craneal. Esta pequeñita que ven acá es la raíz craneal. Y esta que viene de acá, de la parte inferior, es la raíz espinal. Aquí se unen para formar al 11º nervio craneal. ¿Sí está claro? Sí, doctor. Está muy fácil. Miren, 9, 10, 11 y 12. Pirámide, oliva. Parte anterior de la oliva, entre la oliva y la pirámide, ¿quién emerge? El 12, llamado hipoglose. Posterior a la oliva, ¿qué nervios craneales emergen? 9, 10 y 11. ¿Cuál es el nervio craneal que tiene una raíz craneal y una raíz espinal? El 11. La raíz craneal, médula oblongada, la raíz espinal, médula espinal, los primeros segmentos de la médula espinal. Se unen en la fosa posterior. ¿Por dónde abandonan los nervios craneales 9, 10 y 11 el cráneo? El foramen yugular. Por el foramen yugular. ¿Por dónde abandona el 12º? El conducto del hipogloso. Por el conducto del hipogloso. ¿Ya? ¿Sí? ¿Todos? Sí, doctor. Sí, doctor. Perverso. ¿Qué hubo? Esta chulada que ven aquí es la médula oblongada. En su vista posterior. ¿Qué porción es esta? La cerrada. ¿Qué porción Inferior. es esta? Abierta superior. La porción abierta o la porción superior. Esto que está aquí es el surco medio posterior, el surco intermedio y el surco posterolateral. Esta cosita en promedio, ¿saben cuánto tiene de longitud? 3 centímetros. 2 de sus traveses de dedos. Si ponen 2 dedos, el índice y el medio juntos, y ven la forma transversal de sus dedos, no lo largo, sino lo ancho, es el alto que tiene esta cosita llamada médula oblongada. Esto es el piso del cuarto ventrículo, esta que es la porción abierta que acabamos de ver. Este sería entonces el fascículo grácil, fascículo cuneiforme, tubérculo del grácil, tubérculo del cuneiforme. ¿Sí? Tapaique, ¿no? Sí. ¿Dudas? No, doctor. Está fácil, ¿no? Vale. Esto, entonces, con respecto a la médula oblongada. Hasta aquí terminamos la relación entre la médula espinal y la médula oblonga, que solamente están separadas por el foramen magno o por la deposición de las vías piramidales o por la emergencia del primer par de nervios cervicales, ¿no? Como parte del sistema nervioso. Ahora vamos a hablar de la parte del puente. Entonces, vamos a poner aquí, vamos a hablar del puente o protuberancia. Puente o protuberancia. Que fue escrita por un italiano, que se apellidaba Barolio, por eso se llamaban protuberancia de Barolio. Ahora se le conoce con el nombre del puente. Vamos a ver qué pasa.
En la parte inferior el puente se va a relacionar con la médula oblonga y en la parte superior se va a relacionar con el mesencéfalo. Entonces, aquí vamos a dibujar los pedúnculos mesencefálicos que están en la parte superior y aquí va a venir nuestro puente. Todo esto que estoy dibujando acá, este gordito, es el puente o protuberancia porque parece una saliente muy gorda. Por eso también al abdomen de los gorditos le llaman protuberancia abdominal, porque parece esto. Y aquí en la parte inferior tendríamos así a la médula oblongada con las pirámides y las olivas. Ahora sí, Charlie, ya no te confundes. No, Doc. De hecho, bueno, lo que vi es que en el video había notado mal. Sí eran mamilares. Sí, eso está hasta arriba. En la parte En anterior mesencéfalo. del mesencéfalo, de la lámina perforada anterior. Ok, entonces aquí tenemos a lo que sería el puente. Para poder distinguir a esta parte del puente, el puente está separado de la médula oblonga, por esto que se conoce con nombre del surco médulo pontino. Surco médulo pontino. ¿Por qué? Porque es el surco que me separa al puente de la médula oblonga. Y en la parte superior, algunos libros ni siquiera refieren la separación y algunos otros mencionan que existe un surco que se conoce como el surco ponto mesencefálico, que es el que está separando la parte del puente con relación al mesencéfalo. Entonces, en la parte media del mesencéfalo y de la médula oblonga, tenemos al puente. ¿Está claro? ¿Puede repetir, por favor, cómo se llama el surco de abajo? Médulo pontino. Gracias. ¿Ya? Ahí están esos surcos, ahí está el puente. Entonces, como principal detalle, fíjense, en la parte media del puente vamos a encontrar que tiene un surco. Así, que es una excavación que se encuentra exactamente en la parte media. Esta excavación que tiene la parte media le vamos a llamar el surco basilar. Surco basilar. Surco basilar. Es como uno de los detalles o es el plus que va a tener nuestro puente, el surco basilar, que me separa prácticamente el puente en derecho e izquierdo. Lateral al puente, en la parte lateral del puente, aquí, en su cara lateral, vamos a ponerle aquí, cara lateral, vamos a tener la emergencia de uno de los nervios craneales, que es de los más grandes. ¿Cómo se llama este nervio que es de los más grandes? ¿Trigémino? El Trigémino. trigémino. El trigémino. Trigémino. Ahí está el trigémino. Entonces, este sería el quinto nervio craneal. Este sería el ganglio trigeminal.
Y esta sería la primera división, la segunda división y la tercera división del nervio trigémino, o, ¿cómo se llaman? Oftálmica, maxilar y mandibular. ¿Ya? ¿Dudas? No, doctor. Doctor, al surco basilar también se le puede llamar surco medio pontino. No, surco basilar. Ok, gracias. Ujú. ¿Ya? Sí, doctor. Ok, entonces, ya vimos que de la cara lateral del puente va a emerger el quinto nervio craneal, que es el trigémino. Ahora, nos vamos a ubicar exactamente entre el puente, en el surco, sobre el surco médulo-pontino, entre el puente y las pirámides. Y aquí es donde vamos a encontrar la emergencia de uno de los nervios craneales, que es de los que podemos decir que surge exactamente a nivel del surco médulo continuo. Este nervio, ¿cuál es? ¿Cuál sigue del quinto? Sexto. El sexto. ¿Cómo se llama el sexto? Abducens. El abducens. Ahí está. Voy a hacer un poquito más grande. Vamos a poner al otro nervio. Y en la parte lateral, aquí hay mucha controversia con relación a la emergencia de este par de nervios, porque va a emerger el séptimo y el octavo. En los libros clásicos se menciona que surgen en la parte inferolateral del puente. Algunos otros libros y en algunos otros videos dicen que surgen a nivel del surco médulo-pontino en la porción lateral de la médula oblonga y el puente. Ajá. Pues yo solamente lo voy a referir como que salen de la parte inferolateral del puente, ya propiamente del puente, ¿de acuerdo? Entonces, no creo que se los pregunten así como tal de cuáles son los nervios que surgen del surco médulo pontino, porque les digo, hay mucha controversia y todos los libros dicen cosas diferentes. Después, o lateral a la emergencia del sexto nervio craneal, que sería este, ¿sí? Vamos a encontrar nosotros que lateral a él va a emerger otro nervio, este que está aquí, que tiene dos componentes, uno medial, que es muy gordo, y uno lateral, que es muy pequeño. Este nervio que está aquí es el famosísimo séptimo nervio craneal, que tiene dos nervios prácticamente, o está formado por dos nervios. Uno, que es prácticamente lo que conocemos con el nombre del nervio facial, que este es el que trae el componente motor, ¿sí? La rama medial, mientras que la ramita lateral, que es esta, se conoce con el nombre del nervio intermedio. Nervio intermedio, ¿sí? Que antes le llamaban el nervio intermedio de Prinzberg. Este nervio intermedio tiene actividad parasimpática y tiene el componente sensitivo. ¿Sí?
el nervio intermedio. ¿Por qué se llama nervio intermedio? Porque lateral a ellos, ¿sí? Al nervio, este que es el nervio facial, vamos a tener la emergencia de otro nervio que también emerge en la parte inferolateral del puente. Este nervio es el que conocemos nosotros como el octavo nervio craneal. ¿Cómo se llama el octavo nervio craneal? Es el vestíbulo coclear. Así es, exactamente. Entonces, este que es el nervio intermedio, ¿sí? Pertenece a el nervio facial. ¿Por qué? Porque se llega a ver la división del nervio facial en una parte medial y una parte lateral. La medial es la motora y el intermedio, entre el séptimo y el octavo, se llama nervio intermedio, que también pertenece al nervio facial. ¿Sí? ¿Está claro? Tanto de un lado como del otro. ¿Dudas? Doc, se sabe, bueno, es que dijo que el nervio intermedio va a tener actividad parasimpática y sensitiva. ¿Sabe específicamente en qué regiones o cuál es su actividad parasimpática? Pues sí, ya te las dije. O sea, ¿son las que ya sabemos del 7? ¿O ¿Cuáles son son? aparte? Bueno, del 7, la actividad parasimpática son es la glándula, son las glándulas salivares, la submandibular eh, y la otra. Oh, ¿no hasta les conté la historia? Sí, sí, ¿Quién bueno, hacía llorar a las glándulas? la lagrimal. ¿Quién Bueno, le hacía llorar a la glándula lagrimal? ¿Quién? Dígale quién. El El 7. nervio facial. Siete. El ¿Quién le hacía babear? estoy ¿Quién hacía buscando babear a las glándulas? El guapo las- desgraciado. ahí está El 7, ¿cuáles el son? 7, perdón. La sublingual y la submandibular, porque la gorda más gorda de todas las glándulas que no le puede dar el facial, ¿quién le daba a ella? El glosofaringio. El glosofaringio. ¿Y cómo se llamaba esa actividad parasimpática? ¿Qué era? Sensitiva. Secreto Motora. motora. Hijos del olvidadizo, de Sí, sí. veras ustedes, ¿eh? Vas a ver, Bolaños, ahora que te conozca. No, se me olvidó y es que hace rato lo repasé, entonces me da más coraje. ¿Pero ya no se les olvida? Pues ya después de la regañada se me queda más. ¿Cuál regañada? Uy, sí, uy, no inventes. No, hombre, deja que te regañe, yo creo que te avientas de un puente. ¿Qué pasó? Doctor, tengo duda. A ¿El ver. surco pontomesencefálico es el límite superior del El puente puente, y el el otro es el mesencéfalo. límite inferior? El otro, que es el médulo pontino. Se me fue porque me moví el dibujo y aún no lo anotaba. Y ahí está. Ya, gracias, doc. De queso. ¿Ya? Trujillo, ¿sigues con nosotros? Sí, doctor. Ok. Bobadilla, ¿cómo va tu internet? Estamos fallando mucho. Maldo, no me- o sea, le pongo en aprender cámara y ni siquiera me deja eso. Qué malvado es. La neta, sí. Pero al menos veo la clase bien, entonces no me puedo quejar. Nos mira tu imagen. Sí, yo creo que jala mucho internet y por eso, ¿no? Pues yo Cuando tiene la creo. cámara. Ok.
¿Alguien tiene alguna otra duda, alguna otra pregunta? Doctor, ¿y se dan variantes anatómicas, por ejemplo, que los nervios emerjan de otros lados? Pues hasta ahorita que yo sepa, no. Porque van emergiendo conforme va desarrollándose la musculatura y los anexos. Porque las células van migrando cuando se va formando la estructura para ser inervadas. Tendríamos que hacer la disección de alguna malformación para ver si hay alguna alteración en la característica. Pero como la mayoría son abortadas, pues, está cañón. Gracias. ¿De qué son? ¿Dudas? ¿Más? ¿No? ¿Ya tienen sueño? ¿O también piensan que lo regañé como Albolaños? No, doctor, todo bien. Ay, Charlie, ¿qué tal si el doctor me saca? Nada más compras los cafés, Charlie. Es algo barato. Mejor un tequila o algo, Doc. ¿Qué Para pasó? En despertar. clase Ciense 1, Tierra Sagrada. Unos carajillos. Ah, sí, unos carajillos, sí, pero o sea, ahí en ¿cómo se llama esa cantina que está cerca de la Casa Club? Ay, se me olvidó. En el Afán. Cerca de la Casa Club está El la Afán. del académico, está el Showam y ahí los drinks están muy baratos. También está el Afán. Muy bueno. Y el Afán está, o sea, al ladito de Chowa, creo. Exactamente así. Ahí están los dos. Y ahí en el Afán con 300 pesos comemos re bien jueves y viernes porque dan chamorro. Jugo de carne o caldo de camarón. Arroz con huevo y mole. Y chamorritos a las carnitas. Ay, qué rico. Plátanos no pueden faltar, ¿no? Sí, sí, no. Muy bien. Bueno, después de este abreviario cultural, culinario y de drinks, vamos a continuar. Esto es todo lo que encontramos en la cara anterior. Así que abusados, no se olviden del nervio intermedio. Es del nervio facial, pero en ocasiones está separado. Y es el que lleva la actividad simpática y, parasimpática y sensitiva. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver qué pasa en la cara posterior. Vamos a ponerle aquí. Esto sería la cara anterior. Y aquí vamos a poner cara posterior. Cara posterior. Entonces, dijimos, en la parte superior está mesencéfalo. Ahí está mesencéfalo. En la parte inferior al mesencéfalo vamos a tener que la cara posterior, ojo, la cara posterior del puente está abierta. ¿Como quién? Como la cara superior. Como la de la cara médula superior de oblongada. la médula oblonga. Y entonces se forma una figura que parece un... ¿Qué figura geométrica es esta? Un rombo. Y aquí estaría la porción cerrada de nuestra médula oblonga. Pues aquí estaría el surco medio, el intermedio y el posterolateral. Aquí estuviera el tubérculo del gracil y el tubérculo del cuniforme. Ajá, entonces sería el fascículo gracil y ese es el fascículo cuniforme. Esto, si pongo aquí la línea a la mitad, que aquí vamos a poner después las estrellas medulares que tanto preguntó
Bolaños, ¿ah? Que es nuestra referencia anatómica para dividir médula oblonga de puente, y entonces la porción posterior del puente, vamos a poner aquí la cara posterior del puente, forma parte del cuarto ventrículo. Que todo esto entre la cara posterior del puente y la mitad superior abierta de la médula oblonga forman lo que conocemos como la fosa romboidea o el piso del cuarto ventrículo. ¿Dónde se localiza el piso del cuarto ventrículo? En la cara posterior del puente y la cara posterior de la médula oblonga, solo que de la médula oblonga es la porción superior o la porción abierta. ¿Dudas? Doctor, yo tengo una duda. Ahorita acabo de ver su otro dibujo. ¿Por qué en la parte superior del puente, justo superior al surco pontomesencefálico, hay como dos cuernitos? ¿Dos cuernitos? Ajá, o dos tubitos en su dibujo. ¿Dos tubitos? Se supone debe de ser el mesencéfalo, pero... Ah, pues sí, pero todavía no llegamos ahí. Relájate, ya estás igual que el Bolaños. No se exciten, tranquilos. Con calma y nos la amanecemos, ¿o no, Charlie? Es que nos excitamos porque somos exitosos. Claro, Doc. Pero luego les pregunto y no se acuerdan de nada. Son como los marihuanos, nada más en el momento se acuerdan de todo. Después ya no se acuerdan de lo que hacen. ¿O no, Charlie? No, yo sí me acuerdo todo, Doc. A ver, dime cuáles son los 6 límites superiores de la médula espinal sin apagar tu cámara. Te estoy viendo ahorita. Pero es que se me... Es que ahorita no Ya, está a ver. marihuana. Es el problema, pero a ver, ¿me puede repetir la pregunta? No, es que Ah, se me ya, trabó sáquense porque abrí su- muchas cosas. No, sí, dígame, Doc, por favor. ¿Cuáles son los 6 límites superiores de la médula espinal? La decusación piramidal, está Ver tu también el foramen cuaderno. magno. No, bien, aquí está en mi bueno, mi dibujito este de ahorita. Es el foramen magno, la decusación piramidal. También había un nervio, no me acuerdo cómo se llamaba. Lo bueno que te Era- acuerdas de todo, ¿eh? me acuerdo ¿Cómo lo que ves, el quinto no Trujillo? se veía, el sexto no se veía. A ver. Sí. No, sí estás cañón, Charlie. Vale, O como el crees, puente de amigas. longitud tiene en promedio 3 centímetros igual, es pequeñito, puede ir hasta 3.5 centímetros de longitud y de ancho cerca de 4.5 centímetros de ancho este fabuloso puente. ¿Sí? No sé si haya más preguntas, más cuestiones, ¿no? ¿Siguen conmigo todos? Sí, doctor. Sí, doctor. Y aquí estamos, Doc. Perverso, perverso. Bueno, ¿ven ya la diapositiva? Sí, doctor. Doc, Vale, esto que vemos aquí es la estría medular. Son unas rayitas que se alcanzan a ver. Son fibras nerviosas que se dirigen de aquí, de la parte exactamente entre el puente y la médula oblonga, hacia el cerebelo. Estas son la referencia para cortar o dividir a la médula oblonga en su porción abierta y a la cara posterior del puente que forma la fosa romboidea. Esta, doctores, es la fosa romboidea o el piso del cuarto ventrículo. ¿Sí? Ay, de veras.
Se me olvidó decirles, ya ven, todos ustedes tienen la culpa, pero creo que sí se los dije en generalidades. La parte terminal de la médula espinal, ¿cómo se llama? Emilio, acuérdame. La parte terminal de la médula espinal. Ajá. No sé, Doc. Híjole. Yo sí sé. ¿Cuál? El cono medular El cono medular. a nivel de L1. Exactamente, termina a nivel del borde inferior del L1 o el disco intervertebral entre el L1 y el L2. El 2, ¿quién levantó la mano? Era yo. Ah, ok. En el interior del cono medular existe una dilatación también en el interior a nivel del cono que se llama ventrículo terminal, ¿sí? Creo que sí se los mencioné cuando vimos generalidades, cuando vimos toda esta parte de los ventrículos y de las cisternas. Si no, de todos modos, anótelo ahí como anotación. No todos los libros lo dicen. Algunos libros sí lo mencionan. A nivel del cono medular hay una dilatación del conducto central de la médula espinal y forma lo que se conoce como ventrículo terminal. ¿Puedes repetir? ¿Qué te repito? Lo último que dijo del cono. Que es una dilatación del conducto central de la médula espinal a nivel del cono medular y se llama ventrículo terminal. Listo, gracias. Doctor, una pregunta. Esa ¿Sí? dilatación está en el cono medular, ¿no? La dilatación no es el cono medular. No, está dentro, pues se llama ventrículo. Ok. Está en el interior del cono. Doctor, ¿el cono medular a qué nivel de las vértebras se encuentra? Perdón. Es la parte final de la médula espinal. Y la médula espinal termina en el borde inferior del L1. Gracias, doctor. Entonces aquí vemos la cara posterior de nuestro puente está abierta para formar el piso del cuarto ventrículo. Ahora aquí vamos a ver eso. Aquí vemos el puente. Vean el puente. Todo esto es el puente. Ajá. Y este es el surco basilar. Puente, surco basilar, surco médulo-pontino y surco ponto-mesencefálico. Este es mesencéfalo. Esto de aquí, hacia la parte lateral, esto es el trigémino, el ganglio del trigémino y su división del nervio trigémino. Ajá. Primera división, segunda y tercera. Oftálmico, maxilar y mandibular. Luego, exactamente a nivel del surco, ¿sí? Entre el puente y las pirámides, emerge el sexto. Y luego, en la parte inferolateral del puente, aquí está emergiendo el séptimo y está emergiendo el octavo. Séptimo y octavo. ¿No se ve el intermedio, Doc? No, creo que a veces no se ve, pero yo sí lo puse porque deben de saber que existe. Cuando existe es un hilito muy pequeñito. No me culpa a mí, doctora, yo no tengo la culpa. Neta. En ocasiones está separado del 7. ¿Ya? ¿Dudas? No, Doc.
¿Seguros? Seguro. Sí, doctor. Ok. Esperen, esperen. ¿Qué haces, Andrea? Es que es el cumpleaños de una perrita de mi casa y le voy a hacer un letrero del número de su cumpleaños. Estoy buscando otra foto, a ver si en esa foto sí viene el intermedio. Esperen también. Pero si no, de todos modos, en su libro se lo refieren, y entonces luego dicen, ay, ¿dónde está? Pues ahí, entre el 7 y el 8. Creo que no se ve. Doctor, ¿y usted para neuroanato qué libro recomienda? O sea, de los que usted ha visto, ¿cuál cree que es como el mejor? Pues el Snell es el más decente. Es que ya El Snell tengo y el otro, Bar. pero justo no ¿Cuál? me acomodo. ¿Cuál tienes Es tú? uno, es Texto y Atlas de Anatomía Funcional. Es de McGraw-Hill, segunda edición. No, creo que no es tan conocido, creo que está un poco chato. Es, ¿cómo se llama este libro? Es uno de color lila. Ah, es como moradito azulado. Ajá. Ajá, Que ajá, trae sí. un corte sagital del cerebro, ¿no? Ajá, sí, Ya. justo, justo. No me acuerdo ahorita del nombre, pero sí, sí lo ubico. Está muy resumido. Sí te puede servir para una leída así en el metro. Rapidísima. Pero sí, sí te puede servir. Ok, gracias doctor, pero sí está mejor el Snell, ¿no? Entonces. Sí. Ok, gracias doctor. Sí, sí, sí. De hecho. No sé, ¿ya se ve ahí en su aparato? Sí. Pero no se ve. No, no se alcanzan a ver bien los nervios. Solamente se ve la parte de nuestro tronco, pero no se ven los nervios. Por ejemplo, si más adelante se puede ver algo. De este video. No, pues creo que ya les quema. No se ve. Aquí se alcanza a ver un poco, pero a ver si ustedes lo ven. ¿Ven el 5? Sí, doc. Ok. Sí. Estos que están acá, este es el 7 y este es el intermedio. Y este es el 8. ¿Sí vieron que hay 3? 1, 2, 3. El que está en medio de estos es el intermedio. El que es medial es el 7 y el que es lateral es el 8. ¿Ya? Sí, doctor. Ahí se ve más o menos.
Aquí no se ve. Aquí se debe ver algodón con azúcar. No, tampoco se ve. Pero aquí está el 7 y el 8. Están todos juntitos. Aquí no se alcanza a ver tanto, pero aquí más o menos se ve el hilito, ¿no lo ve? Este es el intermedio. 6, 7 y 8, y aquí se ve la ramita del intermedio. Acá también se ve, mire. Ahí se ve más, ¿no? Ahí está la ramita del intermedio. 7, 8 y el intermedio. ¿Sí? Bueno, la idea es esa. Ok, ¿dudas? No, doctor. Va. Pues ahora sí, vamos a lo siguiente. Hablar de mesencéfalo. Ahora vamos a hablar de mesencéfalo. Mesencéfalo. Cuando hablamos del mesencéfalo, nos vamos a referir a la estructura más pequeña que tiene el tronco encefálico, porque en promedio mide 2.5 centímetros, ¿sí? Está muy pequeñita su longitud. Y también le vamos a estudiar dos caras. Le vamos a estudiar una cara anterior. Y la cara anterior se caracteriza porque tiene dos estructuras de forma redondeada que se conocen con el nombre de pedúnculos mesencefálicos. Mesencefálicos. La verdad es que todo el mundo los conoce como pedúnculos mesencefálicos. Uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. Y en la parte inferior de esta cara anterior, pues se continuaría con la parte del puente o la protuberancia. Puente o protuberancia. Entonces, este sería nuestro pedúnculo. Vamos a llamar pedúnculo mesencefálico. El pedúnculo mesencefálico, entonces, está formado en su cara anterior, ¿sí? Por un derecho y un izquierdo. Y en la parte posterior, o entre ellos dos, vamos a tener una estructura que está perforada. Este espacio que hay entre un pedúnculo y el otro se va a conocer con el nombre de la fosa interpeduncular, que se encuentra entre un pedúnculo y otro pedúnculo del mesencéfalo. Y lo que está perforado en toda esta zona se conoce con el nombre de la lámina perforada posterior, que se ven en la cara anterior de nuestro mesencéfalo. Entonces, en la cara anterior del mesencéfalo, ¿qué voy a observar? Los pedúnculos mesencefálicos que están separados del puente
por el surco punto mesencefálico. En la porción posterior o en la parte posterior de la fosa interpeduncular que se ubica entre ambos pedúnculos, voy a tener a la lámina perforada posterior. ¿Por qué? Porque está perforada porque ahí atraviesan abundantes vasos a esta parte de nuestro mesencéfalo, ¿sí? Y entonces es lo del detalle anatómico que vamos a tener acá. ¿Qué otro detalle tenemos? Que de esta fosa interpeduncular va a emerger el tercer nervio craneal. Nervio craneal. Oculomotor. El nervio oculomotor. Entonces, el nervio oculomotor emerge de la fosa interpeduncular del mesencéfalo. El oculomotor. Así de fácil. ¿Dudas? Le dio otro nombre al pedúnculo, ¿no? Que dijo que casi no se conoce así. ¿Cuál era? Pedúnculo cerebral. Ah, ok, gracias. A la lámina también le pueden conocer por el nombre de sustancia. ¿Sustancia qué, Doc? ¿Cómo? ¿Sustancia perforada posterior? Sí. Gracias. Y a este pedúnculo mesencefálico, o también le pueden llamar cerebral. Ahí está. Doc, eso también es bueno, no sé si lo leí en algún momento de lo de la sustancia negra. No seas mentiroso, lo viste en tus videos. No, bueno, eso también hace un rato lo leí ya. La sustancia negra está en el interior del mesencéfalo. Va, gracias. Sí, cuando haces un corte transversal a nivel del mesencéfalo, se ve así. Pedúnculo, fosa, pedúnculo. Esto es la fosa y esto está perforado. Esta es la sustancia perforada o la lámina perforada posterior. Todo esto es la fosa. De aquí emerge el tercero. Ajá. Toda esta zona de aquí vamos a encontrar la sustancia nigra. Y aquí a nivel de la lámina perforada está perforada porque pasan muchos vasos, porque aquí están los núcleos rojos. ¿Por qué serán rojos? Porque tienen abundante vascularización. ¿Por qué están vascularizados? Porque los vasos llegan por la fosa interpeduncular a nivel de esto. Y esto que es la sustancia negra no es otra cosa más que un núcleo que va a regular la contracción muscular. Lo que vamos a ver nosotros aquí en el nivel de los pedúnculos es la vía córtico espinal. Por aquí van descendiendo las fibras motoras desde corteza cerebral. Pero si lo doy ahorita, se me van a perder, como siempre. Nos conoce. Los conozco, Mosco. ¿Ya? Sí, doctor, gracias.
Está sencilla, ¿no? La cara anterior del mesencéfalo. Ahora vamos a ver la cara posterior. Si vemos la cara posterior de nuestro mesencéfalo, cara posterior. La cara posterior tiene forma rectangular, ¿sí? Así. Y recuerden que la parte inferior tiene a la porción o la cara posterior del puente, que es una porción abierta que forma parte del piso del cuarto ventrículo o la fosa romboidea. En la cara posterior de nuestro mesencéfalo, aquí vamos a tener 4 salientes, 2 que están superiores y 2 que están inferiores. ¿Sí? A estos le vamos a llamar con el nombre de folículos superiores. A estos de acá les vamos a llamar folículos inferiores. Folículos, ¿ya? En conjunto, a estos 4 se le conoce con el nombre de la lámina, lámina cuadrigémina. Porque es una lámina, tiene forma de una lámina rectangular con 4 gemelos, ¿sí? Y entonces también se le conoce con el nombre de la lámina cuadrigémina. Ajá. Y tiene 2 folículos superiores y 2 folículos inferiores. ¿Está claro? Los folículos superiores son relevos de la vía visual. Los de arriba ven, y los inferiores son relevos ¿de quién? De la vía auditiva. Los de arriba, ¿qué hacen? Ven. Y los de abajo, Escuchan. oyen. Los de arriba ven y los de abajo oyen. Entonces, a nivel de mesencéfalo, tenemos los relevos, ¿sí? De la vía visual y de la vía. ¿Por qué? Porque ahí se integran los reflejos espino visuales y espino auditivos y los espino táctiles. ¿Cómo es eso? Si a ustedes les han hecho esa bromita de que están parados, les tocan su hombro derecho y la persona se mueve hacia el lado izquierdo de ustedes. Entonces ustedes voltean donde recibieron el estímulo, ¿no? ¿Qué hicieron? Voltearon la cabeza. ¿Qué hizo la cabeza? Al momento de girar hacia el lado del estímulo, los ojos se dirigieron también hacia el lado del estímulo, hacia el área donde fue estimulada. Ese se conoce como reflejo espino visual. ¿Está claro? Los reflejos que son auditivos, cuando nosotros volteamos o giramos el cuerpo hacia donde oímos, eso nos integra el estímulo espino auditivo. Por ejemplo, cuando ustedes van caminando y gritan esto que es el clásico de puto, ¿qué hacen? Voltean. ¿Hacia dónde? Hacia donde vieron que gritaron puto. Ustedes no sean, voltean, ¿no? ¿Y entonces por qué? Porque ahí viene un estímulo auditivo, entonces automáticamente voltean o giran la cabeza, es una rotación lateral de la cabeza hacia el lado del estímulo, hacen rotación de los ojos y ubican el pabellón auricular hacia el lado del estímulo y en muchas ocasiones hasta el cuerpo. ¿Se entiende? Y entonces, ahí en estos colículos mesencefálicos, que son colículo superior y colículo inferior en
núcleo se le conoce como la lámina cuadrigémina, es donde vamos a tener los relevos de la vía visual en la parte superior, los superiores son de la vía visual y los inferiores son los relevos de la vía auditiva. Doctor, ¿cree que pueda repetir qué son los relevos? Es que no me quedó del todo claro. ¿Qué no te quedó claro? ¿Qué son los relevos? Que ahí se integra parte de la vía visual y auditiva para los reflejos espinales. Si yo te toco el hombro del lado derecho, ¿hacia dónde vas a voltear tú? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la derecha, ¿Por qué? porque ahí fue donde sentí que me tocaron. Entonces, ¿qué recoge esa sensibilidad del tacto? ¿La médula espinal? ¿La médula oblonga? ¿El puente? ¿El mesencéfalo? ¿O la corteza cerebral? Bobadilla. Estoy procesando, Doc. Pues, ¿qué no serían los nervios que están ahí? ¿De dónde provienen esos nervios? No sé, Doc. Dígale. ¿Quién le dice? Médula espinal, ¿no? De la médula espinal. Esa vía se conoce como la vía espinotectal porque llega hasta el teptum del mesencéfalo. Cuando la vía recoge esa sensibilidad del tacto de tu hombro del lado derecho, la información llega hasta mesencéfalo y hace relevo o contacto con la vía visual o con la vía auditiva. Si lo hace con la vía visual, va a girar tu cabeza va a rotar hacia el lado del estímulo, al igual que tus ojos. ¿Para qué? Para que tus ojos volteen hacia el lado del estímulo y ver quién te está llamando. La rotación de la cabeza lo hace también porque es un estímulo o un reflejo espinal, porque ahí estás teniendo un estímulo. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, Doc, ya me quedó claro. Ahora, si tú vas caminando por el pasillo de la FA y yo del lado izquierdo te hago bobadilla, ¿hacia dónde vas a voltear? No te toqué. No, pero voy a voltear a la y te dije izquierda. bobadilla. Vas a voltear a la izquierda. ¿Por qué? Porque la vía entró por la parte auditiva, pero va a tener un relevo en los folículos inferiores del mesencéfalo para que en ese momento también haga una rotación de la cabeza y tus ojos se dirijan hacia donde estás escuchando el estímulo. ¿Ya? Ya quedó, Doc. Sí, muchas gracias. Es muy diferente a la vía visual, ¿verdad? ¿Sí? ¿Para los demás ya queda claro? Sí, doctor. Va. Entonces, ya nada más por lo último del mesencéfalo, vamos a tomar... Perdón, es que ahorita que mencioné lo de las vías, entonces la vía auditiva es como... No sé, no. Auditiva es lo que usted oye. Sí, pero entonces hay una que es como todo cruzado, ¿no? Todo al revés, y la otra no, o las dos son todo al revés. No, sí, todo es cruzado. En el sistema nervioso, todo es cruzado y todo es invertido, por regla. Ok. Así se lo digo. Ya nada más tenemos que ir poco a poco viendo cuál es cruzado y cuál es invertido. Pero todo es cruzado o todo es invertido. Todo es al revés volteado. Sí, exactamente. Gracias. De gata patas arriba, dicen. ¿Ya? Ahora, fíjense bien. En esta cara externa, en esta cara posterior del mesencéfalo, vamos a encontrar la emergencia del único nervio craneal que sale en toda la cara o que emerge de toda la cara posterior del tronco del encéfalo. ¿Cuál es, Robert? ¿Sería el cuarto? El cuarto es el único nervio craneal que emerge en la cara posterior del tronco encefálico y lo hace inferior al colículo inferior del mesencéfalo. Este nervio craneal emerge inferior al colículo inferior, es decir,
va a emerger en la cara posterior del mesencéfalo, entre el mesencéfalo y el puente inferior al colículo inferior. ¿Sí está claro? Doctor. ¿Sí estaba dibujando o no? Porque ¿están viendo ahorita la foto? Sí, doctor. El Sí, doc. cerebro. Pero sí estaba dibujando, ¿no? Sí, ¿O no? Sí, ¿Qué Sí. pasó? sí. ¿Por qué se puso si yo no lo moví? De las 8 de la noche. una pregunta, Doc. Es que no sé si hice mal el dibujo o sea, un Lo más dibujo. seguro. ¿Qué pasó, Bolaños? El cuarto nervio no se cruza, o sea, no se cruza. ¿Dónde puse yo que se dé cosa? No, o sea, es que yo hice mal un dibujo previo, que creo es Sí, lo porque que estás viéndolo desde pasó. la parte interna. Ah, ok, ok. Ya no les digo que pero ustedes cómo les gusta andar ahí revolviendo cosas. Si yo hago un corte del mesencéfalo a nivel del colículo inferior, perdonen ustedes, es que es Bolaños, ¿ya saben cómo es excitado? Aquí está el colículo inferior, en un corte transversal. ¿Mm? Aquí está la parte lateral del mesencéfalo. Y aquí está la parte del pedúnculo mesencefálico. Vamos a dibujar a la ramita. Ahí está. Esto es el núcleo del colículo inferior. Aquí está la sustancia nigra. Aquí vamos a tener al núcleo rojo. Lo hice muy lateral acá. Perdonen estas distracciones, que si no, no va a poder dormir el Bolaños. Y luego aquí tenemos al acueducto mesencefálico. Y aquí tenemos a la sustancia gris periacueductal. Sustancia gris periacueductal. Y entonces aquí tendríamos al núcleo del cuarto. Entonces, lo que hace el cuarto es que se cruza en el interior del mesencéfalo para emerger inferior a los colículos inferiores. Pero este cruce, esta decruzación, solo sucede en el interior del mesencéfalo, Bolaños. Ya no vean videos, ya relájense. Así nos tiene el departamental, Doc. Uy, sí, ya los vi que se saben todo. Ah, no parece una ranita. Sí. Sí, Doc. Una ranita con botas porque está lloviendo. Doc, entonces los... Ay, a ver si no me regaña también. Yo tenía que ahí el núcleo del cuarto estaba antes del acueducto mesencefálico, del lado de los pedúnculos cerebrales, pero entonces no. El que está antes, el que está anterior es el tercero, papá. El accesorio. Ok, Doc, muchas gracias. Está en su hoja la ramita, cruzando el río. ¿Dudas? ¿Más dudas? No, doctor. ¿No? Los Entonces ven, rojos eran los núcleos rojos, ¿no? los núcleos rojos. Sí. Estos son mesencéfalo, son los pedúnculos mesencefálicos. Interpeduncular, no alcanzamos a ver la sustancia o la lámina perforada posterior. Estos son los cuerpos mamilares. ¿Por qué se llaman cuerpos mamilares? Porque parecen un par de boobies. ¿Ya? Y operadas aparte. Así las viste tú porque eres un niño muy mal. No, ¿cómo que? Yo nunca he visto eso. Como no, así fue lo primero que te llamó la atención, por eso no se te olvidaron.
¿Cómo no viste el infundíbulo? A ver, mira. Y no te digo por qué, mira, aquí están las dos bolitas. Condenado chamaco. Bueno, de la fosa interpeduncular, aquí están emergiendo el tercer nervio craneal, oculomotor. Y este que está aquí chiquito, delgadito, este es el cuarto. ¿Ya? ¿Dónde, Doc? Es que no se ve el puntero. ¿No se ve el puntero? No. No me digas. A ver. Algo salió. Es que ustedes me traen de un ala. ¿Ya se ve? Ah, sí, ya. Mesencéfalo. Sustancia perforada posterior. Fosa interpeduncular. Emergencia del tercero. Este es el cuarto. Así de fácil. Esto son los colículos mesencefálicos inferiores. Este es el colículo mesencefálico superior. ¿Sí? Y aquí ven cómo está emergiendo el cuarto nervio craneal. Está muy pequeñito. ¿Ya? ¿Sí se ve? Sí, doctor. Sí, doc. Sí. Ok, a ver, entonces espérame. Ahora sí ya se ve el puntero. Sí, doctor. Sí, doctor. Vale. Mesencéfalo, cuarto ventrículo, cuarto ventrículo, cuarto nervio craneal, tercer nervio craneal, cuarto, puente. Entonces esta es la fosa interpeduncular, nuevamente tercero, pedúnculo y en la parte posterior el cuarto. Este no se va a ver bien. Bueno, aquí se alcanza a ver un poquito, ¿no? Colículos mesencefálicos superiores, colículos mesencefálicos inferiores, y este que está aquí es el cuarto nervio craneal. ¿Ya lo ven? Oiga, doc. ¿Ya? Lo que está arriba del tuber cinerum, ¿qué era? Ahora, ¿cuál tuvo ¿El infundíbulo? El infundíbulo. Ah, va, La gracias. glándula hipoficiaria. ¿Del tuber qué? ¿Qué dijo? No, nada, no te metes en broncas tú, déjalo esto, muchacho, está medio Lucas. A ver, aquí está el corte. Tú, Charlie, ¿qué es esto? Los demás piensen la respuesta. Lo acabamos de ver. Dile, Inés. Las patitas de la rana. ¿Qué corresponde? Son los pedúnculos. Los pedúnculos mesencefálicos Es que se abrió mi chat. cerebrales. Ahora, ¿qué Perdón. es esto? La sustancia negra. La sustancia negra. Muy bien. ¿Qué es esto? El cuarto, ¿no? No, el tercero. El tercero. ¿Qué es esto? Conducto. El conducto mesencefálico. No se ven aquí, pero ¿esto qué será? Núcleo rojo. Núcleos rojos. Núcleos rojos. ¿Y este qué es? El cuarto. El cuarto. El cuarto. ¿Y esto qué es? La sustancia gris. Ajá. Acueductal. ¿Ven? Se ve padre, ¿no? Ahora vamos a ver si se ve otro. Sí están hechos, pero bolas ya. Es para hacerle honor al apellido, doctor. Nada de bola. Este es el que tiene, ya no parece rana. ¿Qué parece? Un koala. Un koala. Un koala. ¿Esto qué es? La nariz. ¿Qué corresponde al? Sustancia gris.
esto es la sustancia gris periacueductal. ¿Y este? El acueducto mesencefálico. Acueducto. Mesencefálico. Este, Núcleo rojo. Núcleo rojo. este, Sustancia Sustancia negra. negra. la sustancia negra. ¿Y esto? Pedúnculo. Pedúnculo. Los pedúnculos. Este es el tercero. Doctor, una pregunta. ¿Por qué el otro parecía una rana y este es un cuál es? Porque los cortes van diferente. cambiando conforme vas subiendo. Pero ambos son a nivel de... Son lo mismo. No, este está más abajo. Es mesencéfalo, pero está más abajo porque aquí ya no está el cuarto. Ah, ok, pero sí sigue siendo mesencéfalo porque Sigue solo ahí siendo vemos los mesencéfalo. núcleos rojos, ¿verdad? Exactamente. Ok. Mire, a ver qué ve usted acá. Pedúnculos mesencefálicos. ¿Sí? Aquí estaría el núcleo rojo. Aquí está la sustancia negra. Aquí está el acueducto mesencefálico, la sustancia gris periacueductal. ¿Ya? ¿Qué es esto? El trigémino. No. No, el que es, trigémino No, es es el cuarto. Es el cuarto. Este es el cuarto. ¿Y este? Tercero. Tercero. Pero Pero este ya cambió. Ahora qué cara tiene. un chapulín. El grillo. El Carlos, Chapulín, ¿no? del grillo, del Carlos. Sac. Charlie. Ay, qué cosas. Qué cosas tan horrorosas. Creo que son todos los cortes. Pero ¿qué tal? ¿Parece que quedó más claro todo esto? El toque, doc. Sí, Doc, usted explica muy bonito. Gracias. Es que se les quede cosas. Entonces, vamos a poner... ¿qué dice? A usted le rezo, dice Castañeda. Es del diablo. ¿Qué era lo rojo? El diablo. Es el núcleo rojo. Es una rarita con botas, dice el chat. Bueno, vamos a ver. Entonces, ya nada más para cerrar la clase. Ahorita enfóquense a aprenderse las características externas. Sí vayan leyendo las características internas y vayan haciendo sus notas. Pero procuren no clavarse tanto en la característica interna porque se les va a olvidar la externa. Entonces acuérdense que es neuroanatomía, no neurofisiología. Pero bueno, esto sería lo que vimos en toda la clase. Si yo lo dibujo acá, ¿qué vamos a poner? Vamos a dibujar nuestro mesencéfalo aquí. Ahí está mesencéfalo. Aquí vamos a dibujar el puente. Y aquí vamos a dibujar a la médula ocular. Características externas. Surco medio. Surco preolivar. Oliva. Pirámides. Ahí están las pirámides. Y las olivas. Luego, surco médulo-pontino. Surco basilar. Fosa interpeduncular y sustancia perforada posterior. Nervios que emergen acá en la cara anterior. Tercero. Cuarto es el único que emerge en la cara posterior. Luego emerge el quinto, a sus tres divisiones. Quinto nervio craneal, con su división. Primera, segunda y tercera. Quinto nervio craneal, primera, segunda, tercera.
Y luego entre el puente y la pirámide emerge el sexto. Luego, en la parte infralateral del puente emerge 7 con su intermedio. Y luego, la parte lateral emerge el octavo. En la parte retro-olivar, o en el área retro-olivar, el 9, el noveno, el décimo, la raíz craneal del 11º y se le une la raíz espinal. Y entonces forman al accesorio. Y en la parte anterior de la oliva, el 12. Entonces sería el 9, el 10, 11º y 12º. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor. Y en la cara posterior, que tendríamos la cara posterior a este mismo nivel, tendríamos folículos mesencefálicos superiores, relevos de la vía visual, folículos mesencefálicos inferiores, relevos de la vía auditiva, emergencia del cuarto. Luego teníamos la fosa interpeduncular, o piso del cuarto ventrículo, y después la porción cerrada de la médula oblongada. Con el fascículo gracil y termina el tubérculo cuneiforme, tubérculo gracil y tubérculo cuneiforme. Entonces, ¿qué dice? Este sería fascículo gracil, y este sería el fascículo cuneiforme, y este sería el fascículo cuneiforme y sus tubérculos. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, ¿Todo claro? todo claro. Todo claro, doctor. Vale, pues que pasen, ¿no? Si no existe ninguna duda, ninguna pregunta, pues tengan una linda noche. Hasta acá le dejamos. Nos vemos el jueves. Sí, No hay doctor. departamental ni nada, ¿verdad? No, del departamental es el sábado. Ah, ok, perverso. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Bonita Eso. noche.